Efesios 1, 4-5 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles sobre un tema profundo y poderoso, elegido, no llamado. Aunque en la Biblia encontramos múltiples llamados a seguir a Dios, la Escritura también nos enseña que hay algo aún más grande, el hecho de ser elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. 1. El llamado general y el llamado específico. Primero, entendamos lo que significa el llamado. El llamado de Dios es la invitación general que Él hace a toda la humanidad para que vengan a Él. Este llamado es universal y está disponible para todos. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar». Este es un llamado abierto para todo el que quiera recibir la salvación. Sin embargo, lo que quiero que entendamos es que, aunque todos están invitados, no todos responden a ese llamado. Aquí entra el concepto de ser elegidos. El ser elegido no es simplemente responder a una invitación, sino que es una obra de Dios en la que Él decide, por su voluntad soberana, elegir a ciertos individuos para cumplir un propósito divino. 2. La elección divina. En Efesios 1, 4-5, vemos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto significa que antes de que naciera cualquiera de nosotros, antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos, Dios ya había decidido llamarnos a su servicio. Esto no depende de nuestros méritos ni de lo que hagamos, sino de su gracia soberana. El apóstol Pablo habla de este misterio en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este aspecto de la elección divina es fundamental, porque nos habla de un amor incondicional y eterno. Dios no nos eligió por lo que somos, ni por lo que hemos hecho, sino por su propósito y su gracia. Él vio más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestras fallas y nos eligió para un propósito eterno. 3. La responsabilidad del elegido. Ser elegido implica una gran responsabilidad. Si bien es cierto que la salvación es un regalo, también es cierto que el ser elegido por Dios conlleva un llamado a vivir de acuerdo con su voluntad. Efesios 1:4 nos dice que fuimos elegidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La vida del elegido no puede ser una vida cualquiera, sino una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. En Romanos 8:29, Pablo explica que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto significa que ser elegido es un proceso continuo de transformación, donde el carácter de Cristo debe ser formado en nosotros. 4. La paz del elegido. Una de las bendiciones más grandes de saber que somos elegidos por Dios es que encontramos paz. Saber que Dios no hace las cosas por azar ni por casualidad, sino que tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, nos da una seguridad profunda. En 2 Pedro 1:10, Pedro nos anima, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Nuestra seguridad no depende de nuestra habilidad o nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios que nos ha elegido. 5. La llamada a la obediencia. Ser elegido no es solo un acto de gracia, sino también una invitación a ser obedientes a Dios. Como elegidos, debemos vivir en obediencia a su palabra y cumplir el propósito para el que hemos sido llamados. Mateo 22:14 nos recuerda que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Esto nos muestra que no basta con oír el llamado, sino que es necesario vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros como sus elegidos. Conclusión, amados hermanos, hoy hemos reflexionado sobre el misterio glorioso de ser elegidos por Dios. La Biblia nos enseña que nuestra elección no depende de nuestra capacidad o de lo que hemos hecho, sino del propósito y la gracia de Dios. Si tú has respondido al llamado de Dios y has sido elegido por Él, recuerda que esto conlleva una gran responsabilidad, pero también una promesa de paz y seguridad. Vive en obediencia y deja que el Espíritu Santo continúe transformando tu vida para que seas conformado a la imagen de Cristo. Si aún no has respondido al llamado de Dios, Él te invita hoy, y recuerda que quien llama, también elige. No dejes pasar esta oportunidad. Que Dios les bendiga abundantemente.